Bueno, listo. Lo voy a leer entonces del 16 al 30. Lucas 4, 16 al 30. Dice, Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se leyó el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios. Y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Y también, haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo, también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, eh, antes de empezar, yo quería hacerles una pregunta ahí, y es, ¿qué han escuchado o qué saben que es el espíritu? Por ejemplo, Candela. ¿Qué sabes? Dime, a ver. De nuevo la pregunta, por favor. La pregunta es, ¿qué sabes o has escuchado sobre qué es el espíritu? Así, lo que sepas. ¿Es Dios una paloma? Eso, no sé. No, está bien lo que sepas, no pasa nada. Eh, ¿Alguien más que se le ocurre que quisiera responder? ¿Cómo dirían ustedes qué es el espíritu? Yo diría que es como una parte de nuestro ser, una parte del ser de cada humano, de cada ser humano, que fue puesta ahí por Dios para poder tener una relación con Él. Porque pues Dios que nos creó completos, pero es esa parte a través de la cual nosotros nos relacionamos con Dios. Ah, listo. Y Candela pone que piensa que pensó que era el Espíritu Santo. No, claro, me refería al espíritu como, claro, como decía mi tía, la parte que tenemos nosotros de nuestro ser. Entonces, bueno, esa era la pregunta. Entonces, yo quería leer, eh, bueno, vamos a verlo así un poquito con la Biblia, sí. Vamos a leer Romanos 5, versículo 12. Si quieres te ayudo yo. Ah, Dijiste bueno, dale, Romanos gracias. 5. Sí, Romanos 5, 12. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Uy, ¿ese cuál es? ¿Es Romanos 5, 12? Ay, entendidos. Ah, Ya le hablo. 12, 12. Por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, ahí es para ver algo simple sobre ese texto, para que vayamos siguiendo la línea del estudio. Entonces yo, por ejemplo, a ti Laura, te quería preguntar, ¿tú estás muerta? Digamos, o sea, físicamente, en este No. momento. Ah, No, claro. Sebas, ¿usted está muerto? Espérame. No.
Bueno, listo. Todavía no entonces. Todavía no, sí. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver Lucas 4. Eh, Lucas 4, que es el pasaje principal. Eh, bueno, lo de Romanos es para que entendamos a qué se refiere, porque decía, todos están muertos, todos murieron por un solo hombre. Entonces por eso era la pregunta, ¿no? Para que se cuestionen ahí un poquito. Entonces en Lucas 4 quería preguntarles si hay algo que les llama la atención o tienen alguna duda sobre ese texto. El que leímos, el que tú leíste, ¿sí? Sí, el primero. A mí me llamó mucho la atención, pues como o sea, como imaginarme al Señor leyendo un libro que uno también puede leer, o sea, porque ahí decía que estaba leyendo Isaías. Entonces, no sé, me parece como bonito saber que uno de los libros que uno ha leído, el Señor también leyó como el mismo libro, no sé, es como algo bobo, pero me parece muy bonito, como chévere, como saber que él leyó también ese libro y uno lo puede leer. Sí, está bien chévere eso, sobre todo porque está hablando de él y él después dice, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. A mí también me parece muy chévere. Bueno, Sí, alguien, sobre todo también eso. sí, 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 eso está chévere. ¿Alguien más le llama algo la atención o tiene alguna duda sobre el texto, algo que no entienda? Yo lo de ungido, tipo, ¿qué significa Ah, eso? sí, lo de ungido, sí. Lo pusiste ahí en el chat. Sí, eso también lo vamos a ver. Entonces listo, vamos a pasar a mirar el texto así parte por parte para no perdernos. Entonces dice que Jesús fue a Nazaret, versículo 16, que es la ciudad donde se había criado. Él, ya vimos en el estudio que él nació en Belén, pero que él fue criado en Nazaret y todo. Y en el día de reposo él entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras, y como decía Sebas, se leyó el libro del profeta Isaías. Y él nada más lo abrió, se leyó el texto que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Bueno, ahí sobre la pregunta de ungido, porque dice que el Espíritu del Señor lo ha ungido en esa parte. eh, bueno, esa parte que habla sobre la unción, sobre que él ha sido ungido por el Espíritu del Señor, ¿ustedes cómo lo entienden o qué piensan? Respondiéndole un poquito a Candela. O sea, ¿cómo entienden eso? Que les, no sé, Ungido también viene siendo como escogido, ¿no? escogido sí, ungido también significa como el elegido, claro. Bueno, entonces tengo acá el significado, digamos, de lo que es, a ver, no me acuerdo si lo tengo en griego, ahí está. Ese es Lucas que, Juanan, es que quería volver como a leerlo ahí, mientras O sea, tanto. ese pedacito, Sí, Lucas 4, versículo 18 al 19. Dice, bueno, yo lo busqué, digamos, busqué el significado de unción y todo eso. Yo también tenía entendido que es algo como el elegido, y sí, creo que también es como un significado que tiene el ungido, el que ha sido elegido del Señor. Pero bueno, no me acuerdo dónde lo tengo. Dice como que lo ha ungido en su espíritu, porque la unción antes en el Antiguo Testamento la vemos como, o yo la recuerdo como, por ejemplo, a los reyes, a los reyes, a los reyes, a la unción que se hacía en aceite para consagrar a alguien, ¿no? No sé si me estaré equivocando, pero pues yo la recuerdo así, como que se ungía con aceite y era algo importante que, por ejemplo, había no sé si en el tabernáculo, bueno, no sé muy bien, pero bueno, eso es lo que recuerdo y era como que se ungía para consagrarlo, como para, no sé, cómo decirlo, como para que pueda hacer algo, si me hago entender,
como para que esté, bueno, consagrar, creo que la palabra consagrar es buena. También la busqué. Bueno, la definición de ungir es como untar o frotar con aceite, es decir, por implicación consagrar un oficio o servicio religioso. Bueno, sí, es lo que les decía, ¿no? Como está en el Antiguo Testamento. Es eso, y consagrar significa, bueno, lo que encontré significa hacer sagrado a alguien o algo. Es como sí, como prepararlo. Consagrarlo sobre todo, obviamente, con las cosas de Dios, digamos, ¿no? Entonces sí es como para, para darle ese paso a que pueda, a que esté limpio para poder hacer esto, para que pueda estar... Sí, Sebas iba a decir algo. Sí, que me parece como chévere eso que estás diciendo porque, digamos, lo que hacían antes con el aceite era como para los reyes, o sea, como para elegir quién iba a ser como el rey del pueblo. Y pues eso en cierta forma no tenía tanto, como tanto carácter religioso, sino era más como el gobierno. Es como si ahorita en las elecciones el que ganara lo cogieran y lo untaran de aceite y que eso representara que ahora él va a ser el que el pueblo eligió para ser el presidente. Pero es que claro, como en esa época no habían elecciones como las conocemos ahorita en Latinoamérica, en cierta forma el, lo que lo volvía como un carácter religioso era que el rey si era escogido por Dios. Entonces, em, como que ahí se combinaban las dos cosas, como que era el Dios escogiendo a un rey. Entonces, me parece como chévere eso. Sí, sí, está bien chévere eso, claro. A los reyes, también, por ejemplo, a los sacerdotes, y era como para hacerlos limpios, limpios y santos para que pudieran hacer eso, como aceptados, digamos, como que, claro, consagrarlos, hacerlos que puedan participar de eso, hacerlos que puedan estar en eso. Entonces, lo interesante de este texto es que aquí dice que el Espíritu del Señor lo ha ungido como dignos, sí, puede ser. Sí, algo así. Dice que el Espíritu del Señor lo ha ungido. Me parece muy chévere. ¿Ustedes cómo entienden que ya no es, digamos, no, me ungieron para que fuera rey, sino, no, el Espíritu de Dios a mí me ha ungido para hacer estas cosas? ¿Qué les parece? Pues qué loco, ¿no? O sea, qué loco uno ser escogido por Dios. Sí, sí, es muy, sí, sí. Es demasiado. A mí me parece es que, o sea, si uno lo leyera hasta ahí, hasta ese punto que tú dices, suena como, mejor dicho, como ahora soy el intocable, o sea, como que tengo un superpoder ahí, como que soy súper especial, pero sí, pero, o sea, ahí el mismo Señor dice que el Espíritu lo ha ungido y dice, ¿para qué lo ha ungido? Y cuando uno lee ese para qué, ya como que no suena tan especial, sino como, uy, no, yo no me salvé de que me ungieran a mí. Como que no, ese trabajo que le toca al ungido es como aburrido, como que no es tan chévere. Sí, está bien chévere eso porque sí es re fuerte, o sea, Dios me ha elegido a mí, es como eso y sí, también para entender para qué lo ha ungido es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, sí, con el significado que decía Laura de elegido, pues también es como así, ¿no? Era, o sea, no se ungía con aceite a cualquiera. Vimos que, por ejemplo, a los reyes y a los sacerdotes. Entonces sí era como muy específico y tenían que hacerlo para hacerlo como que acepto, como limpio, como decíamos. Eh, ¿Sí vas entendiendo que tú hiciste la pregunta? Eh, listo, perfecto. Bueno, entonces dice, me ha ungido y vamos a ver para qué lo ha ungido. Bueno, yo antes quería hacerles una pregunta. Eh, por ejemplo, Aleja, ¿qué es lo que más esperas en este momento de tu vida?
como puede ser cualquier cosa, ¿no? Digamos, no, un evento o algo así, ¿sí me hago entender? A cualquier cosa pasajera. Sí, o sea, cualquier cosa que usted espere mucho. Espero mucho que se arregle el problema de los pasajes y mi hermana y mis sobrinos puedan venir a Colombia porque si no, nos tumbaron y eso sería terrible. Tumbaron es, nos robaron, Candela. Ese es un dicho colombiano, nos tumbaron. Sí, está muy chévere eso que dices, porque con el texto está muy chévere. Bueno, le voy a preguntar a alguien más y pasamos a verlo. Laura, si quieres compartirnos qué es, digamos, algo así que esperas mucho en este momento de tu vida. Mm, yo creo que poder ir a visitar pronto a mi hermana y a mi cuñado. Creo que eso es algo que todos como familia estamos esperando lograr. Sí, está interesante eso, sí. Está muy chévere lo que dicen. Bueno, entonces, entonces guardémonos eso. Si lo vamos a verlo después. Y entonces vamos a pasar a mirar el texto. Eh, Jesús cuando vino, no vino o sea, pues por lo que sabemos de la Biblia, Jesús no fue que vino a darle plata a los pobres o vino a sacar de la cárcel a los presos o a hacer justicia social, ¿sí me hago entender? O sea, sabemos, bueno, dar vista a los ciegos sí. Eso digamos que sí fue lo que hizo así textualmente, digamos como literalmente. Bueno, no sé cómo decirlo, pero sí se entiende, ¿no? Que Jesús no, sabemos que no vino a darle plata y hacer ese tipo de justicias sociales. Pero ustedes, ¿cómo creen que podemos entonces saber qué vino a hacer? ¿Cuál es la manera de entender qué es esto? Porque aparte es algo que ya hemos visto en el estudio. ¿Cómo piensas tú, Candela, qué podemos hacer para entender qué es esto? O sea, ¿qué medio tenemos? Claro, ¿cómo hacemos? O sea, es algo que está ahí Por medio oculto. de la Biblia. No sé si te estoy Bien. entendiendo bien la pregunta, pero por medio de la Biblia. Sí, sí me entiendes bien. Sí, por Ah. medio de la Biblia. Sí, por medio de la Biblia. Entonces vamos a ir, esa es la idea, que lo vayamos mirando así y que entendamos por qué. Em, bueno, entonces sigamos. ¿Sebas va a decir algo? Sí, es que ahí me parece importante porque, digamos, la respuesta de Candela parece muy obvia, o sea, como, ay, pues por medio de la Biblia. Pero digamos que hay gente que, o sea, ¿cómo decirlo? Que medio saben algo sobre Jesús, o sea, digamos como lo que la mayoría de humanos sabemos es que es el Hijo de Dios y que murió y que resucitó y que él dijo que había que amarnos los unos a los otros. Eso es como algo muy general que mucha gente cristiana y no cristianas conoce. Pero entonces esa pregunta que tú estás haciendo, ¿para qué vino él? Con solo ese resumen que acaba de hacer, mucha gente, aunque eso está en la Biblia, que él murió, resucitó y que dijo que nos amáramos, pues mucha gente podría hacer sus conclusiones a partir de eso, que es como él vino para mostrar su amor, para ayudarme a que yo sea feliz, a que tú seas feliz. Entonces, a pesar de que eso está en la Biblia, sí es importante como conocer bien la Biblia y estudiarla para uno no, como que no sacar conclusiones como tan a la ligera o que de pronto pueden ser hasta incorrectas. Entonces, sí es como por medio de la Biblia, pero creo que más allá es como estudiándola bien a fondo. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, uno a veces se queda como muy superficial en las cosas y ahí es donde a veces no las termina de entender bien. Sí,
Sí, Sebas, eso es importante, sí, tienes razón. Porque a mí algo que me parece muy chévere es que la manera que uno tiene de entender la Biblia es con la misma Biblia. O sea, la Biblia no es como un secreto, sino que digamos acá dice pobres. Entonces la idea que tengo es que vayamos mirando y miremos y entendamos así, tampoco extensamente porque no es la idea, pero pues que entendamos a qué se refiere con los pobres de espíritu. Buenas noticias a los pobres, dice nada más. Buenas noticias. Antes habíamos visto lo que era la buena noticia. Lo que era la buena noticia. Sí, la buena noticia. Acá dice buenas noticias a los pobres, pero yo así nomás, por ejemplo, te pregunto a ti, Candela, que estuviste en ese estudio, que, o sea, ¿te acuerdas un poquito como de qué se trataba esa buena noticia y por qué era una buena noticia? No, no me acuerdo bien. Me acuerdo que era el Evangelio y que era buena noticia porque era como el camino de la verdad. Eso es lo que me acuerdo. Sí, claro. Sí, eso fue un poco lo que vimos, ¿no? El camino de salvación y la salvación que estaba vista desde el principio, la salvación que era necesaria. Entonces, bueno, sí, eso nada más para recordar lo que hemos antes, entonces, y vamos a ir a Isaías 66 para buenas noticias a los pobres. Vamos a ver cuál será esa buena noticia para los pobres. Entonces, vayamos a Isaías 66, versículo 1 al 2. Ah, listo, ahí está en Pues el chat. una buena noticia para los pobres sería que se ganaron la lotería. Ah, sí, sí, eso es lo que vimos la vez pasada. ¿Cuál pensarían que era una buena noticia? Sí, que van a dejar de ser pobres, fue algo que vimos, ¿no? Como que, vea, usted va a dejar de ser pobre, eso ya un pobre lo hace feliz. O va a recibir lo que necesita. Entonces, bueno, Isaías 66, versículo 1 al 2, lo voy a leer. Dice, así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrán edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice esto con mis propias manos, y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Palabra del Señor, dice. Em, Acá nos habla sobre los pobres en espíritu y los que tiemblan a su palabra. Acá ya nos habla de los pobres que son en el espíritu y humildes. Esa palabra humildes hace como que se entienda un poquito mejor, ¿no? Dice que, bueno, primero habla de que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. O sea, como que él es, sí se entiende, ¿no? Como lo más grande. ¿Ustedes qué clase de casa podrán edificarme? Dice el Señor. Después dice, yo hice esto con mis propias manos y fue así como todo llegó a existir. Pero dice que Él pone la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan a la palabra, a su palabra. Em, ¿cómo, cómo entienden un pobre en espíritu? ¿A qué se referirá? Y un humilde de espíritu. Como que, ¿qué se les ocurre? Porque aquí ya nos dice que es en espíritu. Viendo que al principio les pregunté qué saben sobre el espíritu. ¿Qué piensan? Y que quiera responder. Está perfecto. Bueno, estamos viendo lo de Isaías 66, que vimos que Dios mira y pone su ojo en los pobres y humildes de espíritu y a los que tiemblan a su palabra. Candela, ¿querías decir algo? ¿Qué querías decir? Sí, yo quería decir que cuando leímos la primera parte, o sea, la uno, como que me pareció como bastante fuerte, ¿no? Juli, como no son nada ustedes. No sé, o sea, sé que no va con ese tono así como condescendiente, pero se escucha como ustedes no son nada, o sea, no pueden ni un poquito de todo lo que yo puedo. Nada de eso. Sí, claro, eso es lo interesante que también hay que ver ahí, ¿no? Dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Ustedes les dice como, ¿qué clase de casa van a edificarme ustedes a mí? Que soy sobre todas las cosas. Está chévere eso, ¿no? Como lo dice el Señor. Entonces, pobres y humildes en espíritu.
¿qué se les ocurre o qué se les ocurre con esa, digamos, con eso, con que Dios mira a los pobres y humildes de espíritu? Hay alguien que quiera responder. Que quizás no conoce a Dios, Claro, tú que no piensas, tiene, claro, como que yo siento que si no conoces a Dios, como que no iniciaste como que tu vida espiritual, entonces eso sería ser mm, pobre espiritual. sí, entiendo. Claro, pobre como de que tiene poco espíritu, sí, claro, te refieres a eso, ¿no? Sí, igual ahí también como que me genera una duda, que es que si antes de conocer a Dios o como tener una relación, como que está vivo tu espíritu o no, digamos como, no sé, es que no sé bien cómo funciona eso del Sí. espíritu. Claro, lo que vimos al principio, veíamos que Pablo dice que todos murieron por causa del pecado de Adán. Entonces este pecó y todos pasaron a la muerte por este pecado. Entonces, claro, antes de nacer, porque claro, si uno está muerto, tiene que nacer, que es lo que vamos a ver después. Entonces, claro, sí, sería como, claro, todos están muertos. Como que nuestro espíritu está, pero está apagado, por así decirlo, está muerto. Está muerto, claro, está muerto. Ok, ok, ok. Sí. Bueno, está interesante lo que dices porque, porque también es la idea que entendamos, porque como decía Sebas antes, uno puede tomar lo que se le ocurre o lo que le parezca, aún así miren la Biblia, si me van a entender. Entonces, vamos a ir viendo esto. Versículo 2 lo va a leer en otra versión. Eh, lo va a leer en otra versión para que entendamos esa expresión, porque claro, pongo mi mirada también puede entenderse como, vea, lo tengo en la mira, usted que tiene poquito espíritu, ¿sí? Entonces, palabra de Dios para todos dice, yo mismo hice todo lo que existe, todo es mío, el Señor lo ha dicho, pero este es a quien aprecio, la persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi palabra. A ver, otra versión. Dice traducción en lenguaje actual, yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Dios continúa diciendo, yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Em, Dios habló y dice, yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Yo el Señor lo afirmo. En el hombre en quien me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Bueno, hay unas versiones que le quitan lo del espíritu, pero creo que es importante que aclare que se refiere al espíritu. Pero bueno, con lo que podemos ver es que se refiere más en quien me fijo, o sea, como en quien, ¿cómo decirlo? Como en quien voy a poner mi mirada, pero no, o sea, como que no es de una manera mala, ¿no? Como que a este le voy a poner mis ojos. ¿Sí me va a entender? O sea, no sé cómo decirlo. Como yo pongo mi mirada en ustedes, pero no de una manera justiciera, porque le habla a los que son pobres y humildes en espíritu y que tiemblan a su palabra. O sea, claro, también es importante lo de tiemblan a su palabra porque nos hace entender también, ¿no? Temblar a su palabra es como, ese temblar es más como de respeto, como decía antes, esa grandeza de Dios, claro, eso que es Dios de grande y nosotros que temblamos ante su palabra, ¿sí? Como que ese respeto y esa reverencia ante su palabra. Entonces sí, es más como yo pongo, yo me fijo en estos. Estos tienen mi mirada, no sé cómo explicarlo, es complicado, pero sí, según el texto no es como vea, en usted pongo mi mirada, lo voy a destruir. Sino claro, pobre lo vi ahorita en el griego, si quieren lo pueden buscar, es también otra traducción es mendigo, y alguien mendigo es alguien que está ahí como siempre buscando, ¿no? Como que siempre está ahí intentando buscar, pide plata, se inventa esto, va, pero está como necesitado, ¿no? Entonces, ¿qué sería un pobre en espíritu y un humilde en espíritu? Alguien que está ahí, uff, no, pero yo necesito, ¿sí me va a entender? Un mendigo en espíritu, alguien que está ahí como, alguien que hace lo posible porque sabe su condición
esa pobreza en espíritu, claro, es como más de humilde, ¿no? Como de mendigo, como de, Señor, tú eres todo y yo soy un pobre en espíritu, te necesito, soy pobre, necesito. ¿Sí se entiende? Entonces dice que él pone su mirada en aquellos que son pobres y humildes en espíritu y que tiemblan con su palabra. Entonces, claro, sí se entiende como en quién pone su mirada. Pero ¿cuál es entonces la buena noticia para estos que son así? Que tiemblan a su palabra y son pobres y humildes en el espíritu. Vamos a Mateo 5 para verlo así, no quiero extenderme mucho en esta sola parte porque hay más que ver. Entonces vamos a verlo en Mateo 5 así. Versículo 3, que Jesús mismo nos habla de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para los pobres en espíritu? ¿Qué es lo que hemos visto? Primero vimos cuáles son los pobres en espíritu y cuál es la promesa para sus pobres en espíritu. El mismo Jesús dice, bienaventurados ustedes, los que son pobres en espíritu, entendiendo que es un pobre en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Esto es muy chévere porque antes vimos que Jesús predicaba, el reino de los cielos está acercado, arrepiéntanse. Entonces la buena noticia es, venga, si usted es pobre, bienaventurado si usted es un pobre en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Entonces, entonces, eso es lo que vamos entendiendo sobre, sobre, bueno, sobre Jesús, que el Espíritu del Señor lo ha ungido para proclamar esas buenas noticias a los pobres en espíritu. Entonces, pues la idea es que veamos esto y lo vayamos teniendo en cuenta durante vayamos estudiando, bueno, no solo Lucas, sino pues la Biblia, ¿no? Sobre todo el Evangelio, que es cuando Jesús vino a hablar, que también vimos que es la palabra de Dios. Cuando dijiste lo de mendigo, ahí como que me cerró mejor, Sí, porque ahí como que cambia, porque yo lo pensaba como pobre de que no tiene, no como de que, claro, pero con lo de humilde también ahí se va entendiendo, como que buscas, pero obviamente sin creerte como el mejor, digamos, porque ahí también estaba pensando y digo, claro, una persona que siente que lo tiene todo, siente que no necesita de nadie más, ¿por qué va a buscar a Dios? O sea, ya de por sí se cree que Él lo es todo, ¿me entendés? Entonces, como que nada, lo relacioné con eso y ahí me cerró cuando dijiste lo de mendigo. A ver, porque por ahí es que claro, si no tenés como el, ¿cómo se dice? Como el significado de en griego y todo eso, por ahí se da para dudas el que diga pobre. Entonces nada, eso estaba preguntando, porque pensé que te ibas a tardar más. sí, claro, eso es lo chévere. La idea, o sea, claro, es conocerlo con todo, como veíamos antes, no es solo, es la Biblia ahí y yo me invento lo que esto me parece. Porque como podíamos ver, es un buen ejemplo lo de pobre. Pobre se puede entender muchas cosas. Y también en ese texto dice Díaz, ese yo miro a los que, entonces, nada. Dice, bueno, entonces esto para entender un poco cuál es esa obra que tiene de proclamar buenas noticias a los pobres y que lo veamos así en aspectos, o sea, esto se puede, podemos estudiar sobre los pobres, sobre la buena noticia, sobre la unción, sobre el espíritu, o sea, realmente, pero la idea es que lo miremos aquí y que entendamos el texto. Entonces sigamos mirando un poco el texto. O sea, yo quiero dejarlos con suspenso para que para que se les quede ahí y porque es muy chévere darse cuenta, ¿no? Estudiando lo demás, ver cómo se cumple esto, realmente eso es otra cosa. Eso es algo muy chévere. Bueno, dice, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Entonces también dice otra cosa, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Entonces yo les quiero hacer aquí otra pregunta. Entonces, por ejemplo, Laura, te pregunto a ti, ¿tú cómo te sentirías si, digamos,
has estado encerrada en una cárcel desde que naciste y tiempo después alguien dice, te voy a libertar. Así. O sea, tienes esa noticia, ¿no? ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo te sentirías? Eh, Uy, yo creo que con todas las expectativas súper arriba y con una esperanza increíble. O sea, esperanza de poder salir, conocer, vivir, pues hacer cosas que nunca había podido hacer. Sí, qué chévere eso. Sí, claro, esas cosas que uno hace al salir está muy chévere conocer, vivir, hacer cosas que no podía hacer mientras estaba encerrado. Ese cautivo es claro, como estar encerrado, estar encarcelado. Entonces, claro, yo también me lo imagino como algo así muy fuerte, ¿no? Como, o sea, desde que nací en la cuarentena, claro, un poco, yo también ya estaba, y cuando ya pude, por ejemplo, ir a verte a ti, eso ya fue, uff, al fin. Fueron como 7 meses, pero bueno, aquí el ejemplo es desde que nacieron hasta, no sé, el día de hoy. O sea, realmente es una noticia, uff. O sea, yo sí me la imagino como bien loco. Sí, no solo la felicidad, sino también esas ganas de hacer de todo. O sea, a mí me pasó con la cuarentena que salí, era como, bueno, listo, ahora quiero hacer todo lo que no hice en todo este tiempo, que no pude estar afuera. Sí, sí, claro, eso me parece chévere porque es lo que dijo Laura. Eso que uno va a hacer cuando sale, esa felicidad y lo que uno ya empieza a imaginar. Voy a ver, voy a vivir, voy a conocer. Entonces es muy chévere. Bueno, entonces libertad de los cautivos. Antes veíamos que, pues sabemos que Jesús no vino a meterse, no sé, al gobierno y decir, bueno, los presos salen hoy, todos los presos fuera. Entonces también es para que entendamos un poquito eso. Antes habíamos visto ya, ahí justo vimos en la tentación de Jesús, en este estudio, y vimos un poquito quién es el diablo. Me parecía importante y eso fue lo que estudiamos esa vez. Quién era el diablo y conocer el diablo porque es importante, es importante, es importante conocer cada cosa. Entonces sobre el diablo habíamos visto varias cosas. Por ejemplo, en Isaías 14, eh, que habla de un rey de Babilonia, bueno, de un lucero de la mañana, y da ciertas características y nos cuenta cosas que que ha hecho y que, digamos, características de él, ¿no? Y entonces eso lo fuimos relacionando. El que acusa, claro, el diablo significa el que acusa y tiene bastantes nombres. Tiene bastantes nombres. Entonces eso también es bien chévere. Pero bueno, una de las características así para ir de una del diablo es que dice que dice que él engañaba a las naciones. A ver si lo puedo encontrar para decírselos más certeramente. Pero, pero bueno, sí, decía que él engañaba a las naciones y que, bueno, de hecho hay un versículo que se los voy a leer que es bastante, o sea, va bastante con esto. Entonces se los voy a leer, dice el versículo. Bueno, lo voy a leer así rápido. Si quieren saber es Isaías 14, versículo 17, donde habla de este lucero de la mañana, que dice, bueno, desde el versículo 16, los que te vean se agacharán para contemplarte y dirán, ¿no es este el que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? El que hizo del mundo un desierto, el que asolaba las ciudades y jamás liberaba a sus presos. Entonces es muy chévere ver esto porque aquí como que lo dice de una, ¿no? Jamás liberaba a sus presos. Entonces antes vimos que a los pobres se refiere a los pobres en espíritu. Pero entonces sigamos con lo mismo, ¿no? Que será un cautivo en el espíritu. Pero lo interesante aquí, lo que estamos viendo en Isaías es quién cautiva a esos, o sea, quién encarcela a esos, pues a esos presos, ¿no? A esos que están cautivos. Entonces, es para que lo vayamos entendiendo así, para verlo rápido, que fue lo que vimos la vez pasada, de hecho. Entonces, él vino a dar libertad a esos que están cautivos. Sí se entiende por qué, o sea, lo estoy viendo así rápido en Isaías, que Satanás es el que tiene los presos, pero pues también, por ejemplo, con el mismo caso de Jesús, sabemos que no es como que, no, es que aquí en la esquina hay una cárcel que se llama la cárcel de Satanás, y ahí están los presos de Satanás.
sino para que entendamos este asunto. Dice, porque el diablo es el príncipe de este mundo. Sí, sí, eso fue lo que vimos la vez pasada también, en la tentación de Jesús. En realidad el diablo vimos varias cosas, eso es muy chévere. Príncipe del mundo, rey del mundo, padre de mentira, homicida desde el principio, que no liberaba a sus presos, dice Isaías, que trastornaba los reinos, que hacía temblar la tierra, bueno. Entonces este que los tiene cautivos, en Isaías nos habla de que él no liberaba a sus presos. Y es muy chévere que diga no los liberaba, porque acá lo que estamos viendo en Lucas, veámoslo así, ahí decía que él no liberaba a sus presos, y después había una profecía que decía, que es la de Isaías, la de Isaías 61, que es la que lee Jesús, que dice que él liberará a los cautivos. Y entonces en este mismo texto de Lucas, él dice que hoy se cumplió esto. Entonces vamos a ver cómo es que él va a liberar a sus cautivos y de qué cautivos está hablando. Entonces es chévere ver eso, ¿no? Como que él decía, no es este el que no liberaba, pero resulta que aquí ya se prometió y se cumplió uno que va a liberar a los cautivos. Bueno, eso me parece muy chévere. ¿Sí se entiende? ¿O estoy siendo un poco confuso? Cualquier duda me pueden decir, ¿sí? Listo. Bueno, para que vayamos viendo estos aspectos del texto. Bueno, dice a dar vista a los ciegos, pero yo quiero ver primero, se entiende, listo. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, dice a dar vista a los ciegos, pero yo primero quiero ver esto que dice de poner en libertad a los oprimidos. Antes, en el estudio pasado, les pregunté al principio cuáles son las características de alguien que está oprimido, digamos, alguien que está siendo, ¿cómo se diría? Oprimido, creo que se dice, que así está bien dicho. Entonces, alguien que está oprimido, a ver si les puedo decir así rápidamente. Dice de alguien oprimido, la palabra oprimir es someter a una persona, a una nación o a un pueblo, etcétera, vejándolos. Vejándolos es como maltratándolos. Eso significa básicamente. Humillándolos o tiranizándolos. Y tiranizar es como digamos, yo soy más fuerte que usted, entonces me aprovecho de eso para, para oprimirlo, para aprovecharme de usted, ¿sí? Entonces alguien tirano es alguien que tiene más poder y se aprovecha del más chiquito. Entonces esto está muy interesante viendo lo que ya vimos de Satanás. También es algo que está en Isaías 14. Él es el que trastornaba y hacía temblar la tierra. Porque decía que también lo compara con que él era el rey. O sea, sí, sí se entiende, o sea, él era el rey y hacía temblar a la tierra. Pero se prometió uno que va a libertar a los oprimidos y a los cautivos. O sea, esos que estaban oprimidos y esos que estaban cautivos van a ser libertados. O sea, no es como que, dice Sebas, es como lo que se dice también de Satanás, que vino a robar, matar y destruir. Eso es opresión, ¿no? Sí, claro, es como, claro, porque digamos, antes veíamos Satanás es príncipe, rey de este mundo, ángel, ¿sí se entiende? Entonces, como digamos, es más grande que un simple hombre. Y engaña, decía que es padre de mentira y homicida, claro. Es como tiranizar. Entonces se aprovecha de su condición y, y pues aprovecha, ¿no? Se aprovecha y hace temblar a la tierra y engaña a los pueblos, a sus presos no los suelta, bueno, varias cosas que es muy chévere si ustedes mismos lo ven, que habla sobre Satanás, pero no se queda ahí. Como les decía antes, se prometió uno que va a libertar a los cautivos y a los oprimidos, pero no a los cautivos que están ahí en la cárcel física, sino a estos cautivos que estamos viendo. Entonces, eso lo podemos ir mirando, pero yo no quiero adentrarme mucho en eso ahorita, pero quiero que lo entendamos. Entonces dice, bueno, y dar vista a los ciegos. Para que entendamos este dar vista a los ciegos con todo lo anterior. Esto curiosamente sí es algo que Jesús hizo
físicamente, o sea, físicamente sí, sí curó ciegos, sí sanó ciegos. Habla la Biblia de que sanó varios ciegos. No veían y después veían. Pero pues no se queda ahí tampoco, o sea, no es solo una cosa. Realmente él sí vino a sanar ciegos físicos, pero también vamos a ver a qué otros ciegos, de qué otros ciegos habla y cuáles son otros ciegos. Entonces, bueno, todo esto es lo que hemos estado viendo. Antes, al principio del estudio, de este estudio, o sea, estudios pasados, vimos que el antiguo, o bueno, las escrituras, que es el Antiguo Testamento como conocemos nosotros, dice que es sombra de lo que había de venir. Eh, Siempre me cuesta explicarme con lo de la sombra, pero es bastante simple, ¿no? ¿Qué es mi sombra? Mi sombra no soy yo, pero sí soy yo. Pero por mi sombra yo no me puedo conocer ni me puedo entender, ni puedo saber de qué manera soy. O sea, yo no puedo entender a Juan Andrés por mi sombra, pero mi sombra sí soy yo y sí muestra un poco quién soy yo. Entonces dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Esa promesa y todos saben, o sea, todos en este contexto de esa época judío y pues ahora también pues se conoce que se esperaba el Mesías. El Mesías es ese ungido de Dios, como veíamos también al principio, es elegido de Dios. Y también veíamos para qué, para salvar al pueblo. ¿Y por qué? Eso ya lo vimos. Entonces, bueno, dice que es sombra de lo que había de venir. Entonces, para entender estos ciegos, yo quiero que veamos Juan 3, ya vamos terminando. Juan 3, el versículo 3. Si quieres, Candela, lo puedes leer, por favor. Dale. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Listo, ahí cortico para que entendamos ahí simple. Entonces, aquí Jesús está hablando con Nicodemo, para darles un poquito de contexto, que es un principal entre los judíos, o sea, como un alto cargo entre no, perdón, entre los fariseos. Los fariseos eran unos estudiosos y los más, digamos, los más conocedores de Dios. Los que, digamos, más se sabía que conocían, digamos, los más estudiosos, no sé. Entonces, imagínense la persona más religiosa, ¿no? Más estudiosa, así que, uy, no, pero este se nota que sabe. ¿Sí me hago entender? Entonces era de los que más conocía. Entonces, bueno, aquí antes le hace una pregunta, pero lo que Jesús le dice es, que es lo importante y lo que vamos a ver ahora. Dice, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al principio veíamos, y lo que preguntó Candela, es, entonces todos estamos muertos, y la respuesta simple es sí. O sea, es algo que podemos ver en la Biblia, pero Romanos, como le dice Romanos, lo simplifica bastante bien, que es lo que necesitamos. Si todos murieron por el pecado de un solo hombre. Entonces todos murieron porque el pecado entró por un hombre y la muerte por ese mismo hombre y pasó a todos los hombres. Entonces es lo que les decía antes. En nuestro espíritu nace muerto. Eso es algo que podemos ver en Génesis si lo quieren buscar. Como digo, yo no me quiero meter, o sea, extender mucho en esto, pero pues lo pueden ver en Génesis. O sea, como les digo, la idea es que la Biblia se entiende viendo la misma Biblia, eh, pero entendiéndola realmente. Entonces, el que no nace de nuevo, si uno está muerto en espíritu, pues ¿qué necesita para tener la vida? Uy, tengo que apurarme porque ya me quedan 10 minutos. Voy a intentar acabar en estos 10 minutos. Entonces, pues uno para tener la vida, ¿qué es lo que hace el ser humano, no? Veámoslo reflejado en el ser humano. ¿Cuándo está la vida en el ser humano? Cuando un bebé nace. Entonces, en ese momento, ese ser humano es vida, vida física. Lo mismo es en el espíritu. Nosotros nacemos muertos en el espíritu, pero dice Jesús que es necesario nacer de nuevo. Y el que no nace de nuevo en el espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ese ver, en el griego también lo busqué, es como discernir. Esa palabra, a ver si las digo mejor, más claro. Y ese ver en el griego es, es como discernir, es como ver claramente. A ver si los digo más concretamente.
Ese ver es como, claro, como discernir, como ver claramente. Esa palabra ver es como ver claramente y discernir claramente. Entonces, es eso lo que quería que viéramos. Que el que no nace de nuevo, el que no tiene la vida en el Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Eh, mm, entonces, pues es eso. Es lo que quería ver con los ciegos así, en aspectos básicos, digamos, para que quede un poquito claro. ¿Quieres decir algo? Dale. Sí. Nada, que también nosotros empezamos hoy leyendo Lucas 4 y veíamos en el versículo 18 que se hablaba acerca de que Jesús venía para, bueno, que Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y ver que al final somos nosotros esas personas de las que se hablan ahí también. Como que no está tan lejano eso porque lo podemos ver en nuestra propia vida, que nos pasa, que nos pasó en algún momento, porque nacimos, como también vimos, muertos en espíritu. Entonces, nada, como para que tengan en cuenta eso, ¿no? Sí, tienes razón. Qué chévere eso que dices, porque sí, tienes razón. O sea, como veíamos al principio, Jesús no vino, Jesús sí vino a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a los pobres, pero no, los pobres no son esos, sino los pobres son todos. Como veíamos al principio, todos están muertos y todos Y fuimos también cautivos. Dime, dale. Y también otra cosa que por ahí uno lo ve muy lejano, como, bueno, esto cuando Jesús hace un montón de años vino e hizo esto. Y la verdad es que, o sea, pasa constantemente, digamos. No es como, ah, bueno, lo hizo en ese entonces y Isaías escribió que eso iba a pasar y listo, se quedó ahí en el momento ese. No, al contrario. Entonces, como que también ver eso es algo como muy lindo, ver cómo Dios todo el tiempo está obrando en la vida de los demás y que no es algo de que, ay, lo que pasó cuando se escribe la Biblia y ya. Entonces eso también, Sí, sí, está muy chévere eso para cerrar, porque tienes razón. O sea, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos son todos. Y esa es la obra que vino a hacer, esa es la obra tan fuerte que vino a hacer. Sebas al principio decía, el Espíritu de Dios me ha ungido, y uno empieza a leer y lee así nomás y dice, no, pues mejor que a mí no me ungió, pues para ponerme a hacer todas esas cosas. Pero si vemos, o sea, esa obra es demasiado, no sé cómo decirlo, demasiado fuerte. Claro, es en todo realmente, o sea, esa obra es para todos y es por todos y para todos. Entonces me parece muy chévere eso. Y ya para que quede un poquito cerrado lo del ciego, lo de los ciegos, pues el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese ver es, como les decía, nacer de nuevo, nacer en qué, en el espíritu. Y ver en el espíritu, ¿qué sería? Pues el reino de Dios. Entonces, em, uy, me trabé. yo diría que es más bien el discernir lo que es de este mundo y lo que es de Dios. Creo que eso sería nacer en espíritu y dejar de ser ciego. Empezar a ver como, no, bueno, esto no me lo dice Dios. Claro, es varias cosas. Yo Es igual varias creo que cosas. quedó bastante cerrado lo del ciego, que deberíamos dejarlo ahí para no generar dudas. Eso. Bueno, si te parece bien, sí. Bueno, entonces sí. Entonces, ¿qué sería dar vista a los ciegos? Estos ciegos que vemos y estos que ven, que nacen de nuevo, porque Jesús es la vida. Entonces, bueno, nada. Para terminar, ya que quedan 4 minutos que se va a cerrar, voy a terminar de leer el texto. Entonces dice el versículo 19, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Versículo 20, enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces, para terminar, lo que Jesús dice es,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Eso ya se cumplió, eso ya tuvo un cumplimiento, esa profecía, y esa hora ya tuvo un cumplimiento. Y está muy chévere lo que dices porque sí, los ciegos, los pobres y los oprimidos, los ciegos pueden ser todos. Y serán todos, y serán todos los que quieran. Pero al final habla de todos. Esa obra es demasiado fuerte, demasiado, no sé, demasiado. Entonces, creo que con eso ya. Esa era la idea de ver en ese estudio. Me parece bueno para dar paso a lo que vamos a ir viendo y ver cómo se cumple esto, es muy chévere. Y entender realmente la obra de Jesús y saber también cómo podemos entenderla. Entonces quería preguntarles si tienen alguna duda, si quedó claro. Y ya, no hay más, no tengo más que decir. No, creo que todo fue súper claro. Listo, Igual me perfecto. gustó mucho cómo profundizaron en varias partes. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Fue muy bueno que se hayan conectado. Y nada, eso es todo. Gracias por estar.